estos son los especiales de la gráfica. Porque todo lo que toco se rompe. Toda el área periodística, las tiras, los programas juntos para brindarle la mejor información y el análisis. Algunas elaboraciones sobre temas de público conocimiento, otras en derredor de asuntos que se barren bajo la alfombra. Una mentira para robarte un tal vez. El fuera de... Siempre con la mayor precisión posible. Me escribí tu nombre por primera vez. Lo demás puedo resumir un poco. Porque... Hoy, Jujuy, un experimento represivo. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Le damos la bienvenida a Lucas Molinari. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo te va, Gaby? Muy bien. Julián Pelliza en los controles, les habla Gabriel Fernández. Nos ha ayudado en la producción Omar Zanarini. Represión salvaje sobre trabajadores del ingenio Ledesma que estaban realizando una demanda legítima, un reclamo gremial relacionado con la continuidad laboral, la estabilidad laboral, la discusión salarial y las condiciones de trabajo. Sí, bueno, dos hechos que están, podemos decir, identificados por la represión, por la persecución, que no tienen una relación directa entre sí, que tiene que ver con la Tupac Amaru por un lado, y después los laburantes de un ingenio que tiene mucha historia de represión a los trabajadores. Hay una película que es Sol de Noche, que cuenta la historia de Olga Márquez de Aredes. Justamente la semana que viene se conmemora un nuevo aniversario del apagón, que fue justamente cuando el ingenio apagó todo en esa ciudad de General San Martín, allí en Ledesma, para desaparecer a los activistas, a los trabajadores. Bueno, uno era Luis Aredes, el marido de Olga, quien era un dirigente radical, que había sido, bueno, era médico, había sido intendente, y es interesante la película porque te muestra cómo él recetaba los medicamentos apropiados para los trabajadores, pero a la vez se empezaba a denunciar de cómo los trabajadores estaban contaminando su sangre, ¿no?, por justamente una falta de prevención, ¿no?, sobre la salud de los trabajadores de parte de la empresa. Y cuando hablamos de lo blaquiero, hablamos de la oligarquía jujeña. Inventores, además de brumosas historias que descargaban la represión directa sobre fantasmáticas figuras del folclore local. Bien, así que los trabajadores de Ledesma han planteado un paro, han sido reprimidos. Vamos a estar hoy en comunicación con el secretario general del sindicato de los trabajadores azucareros de Ledesma. Y también vamos a estar hablando con uno de los diputados del bloque, quien es Juan Manuel Esquivel, del Frente Unidos y Organizados en Jujuy, que es justamente el bloque donde están los compañeros de la Tupac Amaru, una organización que está siendo vapuleada desde el 10 de diciembre en adelante. Recordemos que cuando asume Mauricio Macri, ellos arrancan con un plan de lucha porque eran miles de cooperativistas que estaban exigiendo la continuidad de las obras. Claro. Estamos hablando de que nunca se construyó tanta vivienda en la provincia de Jujuy como con la Tupac Amaru. Bueno, hay aquí un modelo, que es el modelo que la organización cogestione con el Estado la realización de obras de infraestructura. Y hay una causa donde faltan imputaciones, pero sí hay gente que está presa. Entre sobran ellas, condenas, claro, y faltan procesos. Faltan procesos. Hay una cuestión legal que es muy curiosa, digamos, de cómo se sostiene, pero por sobre todo la denuncia de una provincia sitiada, con un gorila, con todas las letras, todas las características que es el gobernador Gerardo Morales. Bueno, lo hemos conocido no solamente en la época de la Alianza, quizá antes también, sino en la época del kirchnerismo con todas las de la ley, ¿no? Como para decir... Un encomendero. Un encomendero, así es. Mientras Milagro Sala sigue detenida, y cuando uno lee el comunicado, el material, la denuncia del sindicato que agrupa a los trabajadores del ingenio, ¿con qué se encuentra? Con que
señalan, sugieren, fíjate vos, a través de la represión han logrado que discutamos sobre la represión en vez de discutir acerca de nuestras reivindicaciones. Pero las reivindicaciones planteadas siguen vigentes. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Estamos en los especiales de la gráfica. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. Va bajando la temperatura, 12,2. Flor obrera soy, silvestre de... Y ya tenemos una comunicación. Saludamos al diputado provincial Juan Manuel Esquivel, presidente del bloque Frente Unidos y Organizados en Jujuy. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Te saluda aquí Lucas Molinari y también Gabriel Fernández. Estos son los especiales de Radiográfica. Lucas, Gabriel, buenas tardes desde Jujuy, un abrazo grande. Muchas gracias por llamarnos. Por favor, bueno, contanos un poco de la situación a este momento, ¿cómo está? Particularmente en situación de toda la provincia, situación de Milagro. Continúa con el espíritu necesario para dirigir la organización Tupac Amaru, para poder dialogar con todos los equipos que tenemos en el partido político, y bueno, tratamos de escuchar sus pedidos y entender lo que pasa en la realidad y de sacar adelante las cosas como podemos, ¿eh? Además, con el auxilio de unos cuantos medios que en la provincia y a lo largo y ancho del país tienen la atención necesaria para con estos sectores populares, para con estas luchas. Para poder informar, sociales, digamos, ¿no? De lo que está pasando para poder ahora. informar, porque Juan Manuel, claro, el hablaste cerco de... mediático al que estamos sometidos es tremendo. Hablaste de 11 compañeros, ¿no? Entre los que está también Milagro. ¿Cuál es la situación procesal? Porque se habla de la causa, una causa de instigación, otra causa se llama pibes villeros. Contanos un poco el tema procesal, porque lo que vemos es una cantidad de irregularidades, ¿no? Ya desde enero con Milagro. A ver, hay como, le han endilgado a Milagro como 8 causas hasta la fecha. Desde aquel acampe en la Plaza Central de Jujuy, entorpecer el tránsito y otras cuestiones, pasando por defraudación al Estado, como si fuera una funcionaria pública y nunca lo ha sido, y después la asociación ilícita, que es una de las figuras recurrentes en las causas a las que se las asocia. Mire, la semana pasada a funcionarios del Estado provincial, incluidos el ex gobernador Eduardo Fellner, les hicieron una causa por haber armado, pero por vía institucional, como corresponde a quienes administran la provincia, la unidad ejecutora que realizaba las viviendas sociales y en donde se tramitaban los expedientes, se emitían los fondos, etcétera, etcétera. Sí. En esa causa también la han vinculado a Milagro Sala por creerla, imaginarla partícipe de la creación de esas unidades en una figura, insisto, de asociación ilícita, que es la figura más importante que utiliza este gobierno y la justicia de este gobierno para imputarla a Milagro. Fíjese, la asociación, este tipo de asociación ilícita, ¿no? Es una figura forzada. Sumamente forzada. A ver, diputado, forzada. entiendo el vínculo judicial, policial, la acción. ¿Qué responsabilidad le asigna al gobernador de la provincia? Mire, en la génesis de las responsabilidades del gobernador
el 16 de diciembre del año pasado, cuando apenas había asumido sus funciones, y conjuntamente con sus diputados logró transformar la estructura del Poder Superior Judicial en la provincia. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que históricamente tuvo 5 miembros, con una ley lo elevó a 9 miembros, y 2 de los diputados que aprobaron esa ley, que además fue promulgada en unas cuantas horas, 2 de los diputados de esa ley se convirtieron al otro día, el 17 de diciembre, en jueces del Superior Tribunal de Justicia, sumándose a otras 3 voluntades judiciales que ya estaban en ese órgano, de una proficua militancia radical, de una abierta militancia radical, y estos 2 diputados radicales pasaron a engrosar las filas de los 5 de 9 miembros de este Superior Tribunal de Justicia. Desde allí fue cooptada la justicia en la provincia de Jujuy. Desde allí se metió miedo a la justicia en Jujuy. Sin ir más lejos, unas horas después de detenida Milagro Sala, el 16 de enero, un fiscal de la provincia, un fiscal judicial, fue imputado por el gobernador, fue denunciado, para que se lo impute por no haber hecho caso al pedido de detención de Milagro que hizo el gobernador o hizo el fiscal, el fiscal de ministros que tiene el fiscal de Estado, el procurador del Estado que lleva adelante las denuncias querellantes de parte del gobierno provincial. Así que fíjese, con esto se ha disciplinado a la justicia en la provincia de Jujuy. Mire, se puso la primera fiscal, la fiscal que la detiene a Milagro Sala, de apellido Fernández de Montiel, fue designada como fiscal ad hoc para todas las causas que fueran a aparecer en el momento y en el futuro respecto al Milagro. Eso no se ha visto en la Argentina creo que desde los hechos preconstitucionales, cuando se armaban jurados para determinadas personas. Se puso una fiscal solo para entender en la causa de Milagro Sala. Ahora, y con todo esto que estás contando, la gran pregunta es cómo pega todo esto en el pueblo jujeño, porque sabemos que la gran obra que hizo la Tupac Amaru, yo no pude visitar, pero la gente que me ha comentado de haber estado en el Alto Comedero, que ha estado en cada uno de los espacios, es impresionante, es monumental. Digamos, ¿cómo pega? Digamos, ¿cómo se está procesando todo esto en la provincia? Mire, hablábamos del inicio de nuestra conversación de los cercos mediáticos. Si usted se viene a la provincia y quiere conocer qué está pasando, seguramente no lo va a hacer por los órganos de comunicación más clásicos. Los 2 diarios de Jujuy, tiene solamente 2 periódicos diarios, y tiene 2 canales de cables y un canal abierto, un canal de aire. En esos medios, los temas de Tupac Amaru, los temas judiciales de Milagro, salvo la detuvieron, la llevaron, y tiene nuevas acusaciones, no aparecen nuestras voces para denunciar estas situaciones, no aparecen voces, mire, estuvo aquí Pérez Esquivel, estuvieron grandes personalidades, llegó Horacio Berbisky representando al CELS, y no han tenido cabida en los medios. Busque, rastree a ver si se lo puede encontrar, se puede encontrar las discusiones que han generado en torno a esta situación. Nada aparece. La denuncia es lo que tiene que hacer ahora el gobierno nacional respecto de la situación de derechos humanos en la Argentina, y particularmente de la violencia institucional en la provincia de Jujuy, producto de una denuncia de Amnistía Internacional. No ha tenido ningún eco en la provincia. Son temas de grueso calibre. A ver, entonces hay una política institucional internacional, ¿no? Y esas no repercuten en la provincia. Hay una ligazón con lo que pasa a nivel nacional, en lo comunicacional, donde la información de fondo no emerge y se sigue hablando de algunos datos que no son relevantes para el interés público nacional. Pregunto entonces en la misma dirección, diputado, ¿y cuál es la responsabilidad que le asigna el gobierno nacional a este acuerdo Cambiemos, a esta cercanía macrista radical que encarnan Mauricio Macri y Gerardo Morales?
Bueno, usted los ha podido ver. El presidente Macri, en el lapso de estos meses de mandato de él, ha llegado a esta provincia en cuatro oportunidades. En 4 oportunidades, cosa que esta provincia no reconoce en muchos años. Creo que Kirchner vino una vez, la presidenta Cristina Fernández un par de veces en todo su mandato, y este presidente ha llegado. ¿Por qué? Porque en este punto del país hay una figura que estuvo vinculada fuertemente a una política decidida del gobierno kirchnerista, a una política de inclusión, a una política social, una política de protección, de reconocimiento y de y una activa política de recuperación de los sectores populares, encarnado en la figura de Milagro Sala. Hemos votado, hemos levantado banderas del kirchnerismo, así que si lo primero que se pudo hacer es encarcelar a una figura del kirchnerismo, fue lo primero que hizo Macri en acuerdo con Gerardo Morales. Mire, hace unas horas, o hace unos días, sí, hace horas nomás, un empresario importante, mendocino creo el hombre, de apellido Bulgeroni, ¿sí?, se lo vio al lado del presidente Macri. Sería muy interesante que averigüen ustedes cuál es la vinculación de Bulgeroni con Gerardo Morales. Bien, buen dato. Para dar conexiones. Pero no, es impresionante la conexión. Y con Blaquier, absolutamente. Mire el desastre que ocurrió ayer en Ledesma con la represión a los compañeros trabajadores. Hemos estado allá en Ledesma, a pesar de que detenían a compañeros aquí, nos dimos tiempo para estar con los compañeros trabajadores en Ledesma, porque conocemos lo que son capaces la familia Blaquier, que es el poder real de esta provincia, mi amigo. El poder real en esta provincia es Blaquier, es Bulgeroni. Ahora se lo está viendo, se está blanqueando las relaciones de este empresario, creo que una de las fortunas más importantes que tiene, mayor fortuna que tiene la Argentina, ¿no? Y se está viendo cómo ha sido la vinculación, y revise la vinculación que ha habido en la campaña electoral, tanto para el gobernador Morales como para Macri. Y aquí ha sido escandalosa la presencia de la empresa Ledesma para apoyar la campaña de Gerardo Morales. Aquí la gente te dice, y ayer en Ledesma decían, Morales es un empleado del gobernador Blaquier. Fíjese la conexión. El clima La profundidad de la institucional. conexión. Estamos en comunicación con el presidente del bloque Frente Unidos y Organizados, provincia de Jujuy, militante de la Tupac Amaru, Juan Manuel Esquivel. Hubo algunos diputados que se fueron del bloque. Uno fue Germán Noro, que antes era el presidente del bloque. Quería consultarte eso, qué lectura hacen. Y también, digamos, cómo ven la Tupac Amaru hoy, porque sabemos que ha sufrido muchas embestidas, se están armando comités de solidaridad a nivel nacional. Así que, esas dos consultas como para poder terminar. Bueno, la verdad que el clima institucional y político de la provincia está muy enrarecido. El Partido Justicialista está dividido y atomizado. El vicegobernador de la provincia, un hombre de apellido Aquín, Carlos Aquín, ha tomado casi por asalto al Partido Justicialista en manos del ex gobernador Fellner durante muchísimos años. Lo ha tomado por asalto en unas extrañas elecciones, ha quedado como presidente, y de una colección de 100.000 y pico de afiliados lo votaron apenas 3.000, y con 3.000 afiliados se hizo presidente del partido. Y este mismo partido, este pedazo del peronismo, este sector del peronismo, es Cambiemos en Jujuy, es la fuerza peronista dentro, la pata peronista dentro de la fórmula de Cambiemos, que conforman con el radicalismo aquí en la provincia de Jujuy. Y esto ha llevado a que la interna justicialista que ha gobernado la provincia 30 y pico de años sea feroz, y además vaya produciendo atracciones de distinto tipo, entre los cuales ha seducido por algo, por algún motivo, tal vez por cuestiones electorales ya de cara al 2017,
al diputado que estaba en nuestra banca y presidente de la bancada, expresidente de la bancada, a Germán Noro, a la sazón sobrino del marido de Milagro Sala, que acaba de ser detenido. Vaya a saber cómo se siente este joven que llevó de la mano de Milagro Sala, que fue un niño mimado de Milagro Sala, para ser designado como no solamente como candidato y luego fue diputado, sino también como presidente del bloque y de alguna manera el referente político de Milagro Sala dentro de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se estará sintiendo con su tío detenido por sus propios carceleros? Se ha unido al bloque que la tiene encarcelada a Milagro. Está claro. A ver, ¿No? diputado... Es bravísimo todo esto que pasa. Es fuerte la denuncia que está haciendo, la consideración que está haciendo. La complemento, el clima social, ¿cómo está? Aquellos sectores no proletarios, aquellos sectores no populares, las capas medias, medias altas, ¿son muy conservadoras en Jujuy? ¿Exigen de algún modo la detención de Milagro? ¿Exigen represión para los trabajadores? ¿Piensa que hay un quiebre en la sociedad jujeña? Profunda es la grieta que hay en la provincia de Jujuy, en el sentido que usted la plantea, de estos estratos sociales que son medios trabajadores y pujantes. Acá no hay una clase media alta en la provincia de Jujuy, debe ser muy poca, vinculada a algún empresariado y a algún sector terrateniente, pero es muy poca la clase media alta y alta en la provincia. Tenemos una clase media pujante, trabajadora, pero que es conservadora en sus concepciones. Pero que siempre fue así, ¿no? Porque yo tenía algunos dichos de que cuando en provincias empezó... pobres es esto muy común. Claro, que cuando empezó a desarrollarse fuertemente la Tupac Amaru, había algunas mujeres que trabajaban, por ejemplo, ¿no? de las casas de la gente de clase media alta, limpiando, y fueron a ser cooperativistas. Entonces, claro, había una reivindicación de clase ahí que a ciertos sectores conservadores no les gustaba, ¿no? No le gustaba el estado de movilización de estos grupos, la constante reivindicación de sus derechos, y además que se conquistaran derechos, porque mire, hay mucha diferencia entre salir a la calle y volver a las casas con las manos vacías y salir a la calle y tener triunfos en el campo popular y conseguir cooperativas de vivienda, poder construir tu vivienda, poder llevar tus chicos a la escuela, poder tener una tarjeta de crédito para poder de alguna manera sumarte a un circuito de consumo que aparentemente es de un sector y puede ser de muchos otros. Así que esto ha dividido mucho las aguas en la provincia de Jujuy. Había algunas mujeres que trabajaban, por ejemplo, ¿no? de las casas de la gente de clase media alta, limpiando, y fueron a ser cooperativistas. Entonces, claro, había una reivindicación de clase ahí que a ciertos sectores conservadores no les gustaba, ¿no? No le gustaba el estado de movilización de estos grupos, la constante reivindicación de sus derechos, y además que se conquistaran derechos, porque mire, hay mucha diferencia entre salir a la calle y volver a las casas con las manos vacías y salir a la calle y tener triunfos en el campo popular y conseguir cooperativas de vivienda, poder construir tu vivienda, poder llevar tus chicos a la escuela, poder tener una tarjeta de crédito para poder de alguna manera sumarte a un circuito de consumo que aparentemente es de un sector y puede ser de muchos otros. Así que esto ha dividido mucho las aguas en la provincia de Jujuy, y Milagro es esa figura maldita para este sector en la provincia y que celebra, y yo creo que si viviéramos otras épocas saldrían a decir bravo Gerardo Morales, seguir teniendo encarcelada a Milagro, seguirnos dando esta satisfacción. Y lamentablemente este gobernador, a través de este circo mediático, circo judicial que ha montado, mantiene oculto otros grandes problemas de la provincia: 15.000 desocupados en las cooperativas de construcción de vivienda, en las cooperativas sociales, cientos y cientos de trabajadores del Estado. Este lunes pasado se cerró una fábrica de cigarrillos. Imagínense, es una provincia tabacalera y cañera para la producción de azúcar, y han cerrado una fábrica de cigarrillos. En el próximo mes de septiembre se cierra una mina que se llama Mina Pirquita, que tiene más de 100 años de producción en la provincia.
se cierra por condiciones de producción, por condiciones de venta internacionales, pero no hemos podido saber de verdad qué está pasando con esta minera histórica en la provincia de Jujuy. Nadie se anima a preguntar y a ponerle el cascabel al gato, como se dice en la calle. Muy completo, diputado, el informe. La situación. Muchas gracias porque del hambre y no hablamos nada de... Nos ha brindado un panorama completo de la provincia, realmente muy a fondo. Juan Manuel Esquivel, te agradecemos la charla, ¿eh? Les mando un abrazo, muchísimas gracias por llamarnos. Gracias. Por favor. Así pasaba el legislador de la provincia de Jujuy, presidente del bloque Frente Unidos y Organizados. Inicio espacio publicitario. Para que no haya intermediarios entre la información y vos, Radiográfica FM 89.3 no es un medio, es un instrumento. Radiográfica FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Estudio de grabación y edición artística en Radiográfica. Avenida Patricios 1941. Puedes venir acá todos los días y hacer tus spots, tu producción artística, campañas publicitarias, micros radiales, radioteatro y tutti quanti. Todo lo que vos quieras hacer. ¿Cómo? Podés llamarnos para consultar precios y horarios al 4116-2848 o mandanos un correo a artísticasrg@hotmail.com. Comunicate y vení a grabar. Vení a grabar. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. En caso de incendio o siniestro, es importante fijar un punto de encuentro con sus familiares y vecinos fuera del conventillo. Punto 1. Que se reúnan todos los integrantes del grupo familiar y vecinos verificando la totalidad de los mismos. De no ser así, dar aviso inmediato a los bomberos o policías. Punto 2. Si me dirijo desde mi trabajo u otro lugar hacia mi hogar y recibo el llamado de aviso sobre lo sucedido, me voy al punto de encuentro. Tercero, cualquier personal de emergencias, bombero, policía, se acercará a ustedes para poder obtener información de dimensiones de su hogar, si falta alguno de los integrantes y otros datos que puedan servir para una mejor labor ante dicho siniestro. Campaña producida por Radiográfica, FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Barrio de la Boca. Papelería comercial e institucional, material publicitario, impresos de seguridad, diarios y revistas, encuadernaciones, envases flexibles. En la Red Gráfica te ofrecemos soluciones integrales. Comunicate al 4331-5650 www.redgraficacop.com.ar. Red Gráfica, unimos procesos, multiplicamos servicios. En La Señal te contamos, en serio, la interna de la Asociación del Fútbol Argentino. En La Señal conociste el llamado de un ejecutivo de Clarín a Hermes Wiener. En La Señal supiste que Patricia Bullrich fue la persona que habló con Nisman antes de su muerte. Y sobre todo, en La Señal opinaste libremente. Jorge, falsear, si ser uno es ganar. Por eso seguimos en La Señal, a las 6 de la tarde, en Radiográfica. Nos divertimos en primavera y en invierno escuchamos La Gráfica. Radiográfica, 10 años recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amor.
los cerros pintarrajeados. Especiales, radiográfica. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada. Aquí está Lucas Molinari, les habla Gabriel Fernández. En la producción, Omar Zanarini. De mi quebrada, ¿Y qué le vamos a pedir a Julián Pelliza para que largue al aire aquí en el 89.3? Vamos a escuchar al compañero de vida de Milagrosala, que quedó detenido, Raúl Noro, que antes de... porque se presentó, ¿no? Cuando sabía que estaba la orden de captura, se presentó y esto grabó antes. Raúl Noro, hay una nueva orden de detención en tu contra y de otros 3 compañeros de la Tupac Amaru. ¿Cuál es la evaluación que hacen? Sí, ya tenemos con Milagro 7 compañeros más detenidos, ahora serían 4 más y dentro de esos 4 me incluyen a mí. Y lo único que puedo decirte así a nivel de certeza es que estamos viviendo un estado policial militar, igual que en la época del proceso, pero restringido en este momento a la provincia de Jujuy. No hay garantías constitucionales, todo está inventado, estamos en una situación, ni siquiera podemos trabajar tranquilamente con los abogados defensores, porque hay sanciones hasta para los abogados defensores. Para mí esa es la situación, es tremendo lo que pasa y me gustaría denunciar este hecho a todo el país, a todos los amigos, por supuesto, de la militancia, del campo nacional y popular, y en particular a los amigos humanistas y a mi familia. Eso es todo. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada. Vivan los cerros pintarrajeados de mi quebrada, de mi quebrada. Ya van llegando muchos saludos, gente que está escuchando: Camila Osorio Domecq, Fernando Infante Lima, Úrsula Asta, Ale Vargas, Luis D'Abracio, Yamila Villalba, Mariana Rolón, Lía Virginia Ortiz, Gustavo Marco Trigiano y Ezequiel González, entre otros. Vamos a escuchar ahora a Mirta Guerrero, más conocida como Shakira, también quedó detenida, una dirigente de la Tupac Amaru. Hola, me llamo Mirta Guerrero, me conocen como Shakira de la Tupac Amaru. En estos momentos me voy a presentar a justicia, como siempre lo hice, siempre estuve a las órdenes de ellos. Es más, todos los martes estoy firmando por una causa que comenzó como violación de domicilio y terminó cambiándose de carátula como robo en poblado en banda en grado de tentativa. Ahora salió la orden de detención en la fecha a la cual me voy a presentar, como siempre lo hice, y justo da la casualidad que en el día de hoy, con todo lo que pasó con los compañeros del Ledesma, sale la orden de esta para tapar toda la corrupción que está pasando en Jujuy. Nos duele un montón, me duele como mamá, abuela. Tuve allanamiento en mi casa 2 veces, tuve allanamiento en la casa de con el papá de mi hijo, estuve allanamiento en la casa donde sabía vivir hace 30 años atrás. La persecución sigue, no sé cuándo parará esto, y la verdad que estamos cansados, pero esto no es justicia. Vivir así no es vida. No se pusieron a pensar que detrás de cada uno de los que nos está pasando tenemos familia, tenemos todos que sufren. Frente a tantos vendedores de humo, Radiográfica te regala el aire. Radiográfica, FM 89.3, aire limpio para tus oídos. 18 horas 41 minutos. Miro en las vías la luna, pensando
10 grados, 8 décimas. Encuentre fortuna, ojalá mi alma. La semana que viene, Gabriel, se cumplen 40 años de los apagones del terror. La semana próxima van a haber actos en la jujeña localidad de Libertador General San Martín, departamento de Ledesma, organizado por Capoma, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. El martes 19 va a comenzar una vigilia a las 7 de la tarde en la Plaza Central. A las 8 de la noche va a haber un homenaje a los compañeros y sindicalistas que desaparecieron con la señalización del edificio donde funcionó la entidad gremial de los obreros del azúcar. Luego tendrá lugar un acto en la plazoleta de los desaparecidos en Calilegua con teatro y música. Y el jueves 21 será el tradicional homenaje a los ex alumnos de la Escuela Normal, y a las 3 de la tarde la marcha desde Calilegua hasta el Libertador General San Martín. Ricardo Aredes, uno de los 4 hijos de Olga y Luis Aredes, que recordemos, Luis Aredes, ex intendente de Libertador, médico del ingenio y desaparecido durante la dictadura. Bueno, decíamos de Ricardo que ya le mandó una carta a Gerardo Morales para informarle sobre la realización de la marcha. Planteó Ricardo a los medios que se denuncia la complicidad política y judicial con los Blaquier para no avanzar en la exigencia de verdad y justicia. Recordemos que los Blaquier estuvieron en el banquillo de los acusados, claro, ¿no? Como el caso de la nueva provincia en Bahía Blanca. Fueron los dos casos testigos. Sabemos que la complicidad empresarial con la dictadura militar fue central, ¿no?, para desarrollar el terrorismo de Estado. Sí, el caso Blaquier históricamente manejando a las fuerzas de seguridad. Así que va a ser importante, creo que con este contexto de persecución a la Tupac Amaru, de lo que fue la represión esta semana, estamos ahí viendo de comunicarnos con los dirigentes de Ledesma como para tener su propio testimonio. La verdad es que la defensa de los derechos de los trabajadores, si recordamos, también en Ledesma se había generado todo un conflicto hace apenas unos años con las tierras, ¿no?, cuando hubo un reclamo de vivienda popular y justamente los Blaquier dijeron: esta tierra es toda nuestra. Después de toda una ocupación y después de muertos, finalmente en la legislatura provincial se logró expropiar para generar vivienda popular, pero si hablamos de Jujuy hablamos siempre de una provincia muy postergada y donde irrumpe justamente en la última década la Tupac Amaru, y es por eso que uno tiene que entender la persecución actual. En El rigor del destino de Gerardo Vallejo, Carlos Carela, personaje inolvidable en esa película, y por supuesto en la vida también, agarra el mundo y lo da vuelta, se lo muestra a los pibes. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado. Recordamos que el gobierno del encomendero radical alineado con Cambiemos, Gerardo Morales, concretó el jueves de esta semana una fuerte acción represiva contra militantes sociales de Jujuy. La policía desalojó una protesta en el ingenio Ledesma. Al mismo tiempo, el compañero de Milagro Sala resultó detenido junto a otros integrantes de su agrupación. Numerosas personas fueron heridas por la violencia uniformada. Ojalá mi alma. Recordamos que el gobierno del encomendero radical alineado con Cambiemos, Gerardo Morales, concretó el jueves de esta semana una fuerte acción represiva contra militantes sociales de Jujuy. La policía desalojó una protesta en el ingenio Ledesma. Al mismo tiempo, el compañero de Milagro Sala resultó detenido junto a otros integrantes de su agrupación. Numerosas personas fueron heridas por la violencia uniformada. Ojalá mi alma. Vamos a escuchar la palabra de Olga Márquez de Aredes, que empezó hace mucho tiempo a dar vueltas en una plaza, porque cuando uno piensa, Gaby, la dictadura cívico-militar y hasta allá en tiempo de democracia, una cosa fue la capital, ¿no?, la provincia de Buenos Aires, y otra cosa las provincias donde los torturados seguían conviviendo muchas veces con los torturadores, ¿no? Escuchemos el testimonio entonces de Olga. En un principio era cuando todavía había mucho temor, quizás en la época de la postrimería de la dictadura militar, que es cuando recién nuestro grupo de madres de detenidos desaparecidos de Ledesma, que así nos llamamos, empezó a salir a la calle
Claro, yo era la activista, la peligrosa para la gente del pueblo, incluso para mis vecinos. Pasó un tiempo y fui loca. Qué loca que está esta señora. Miren lo que hacen. Y pasaba, yo caminaba por la plaza, pero entonces iba acompañada con las otras madres que también nos llamaban las locas. Y por entonces nadie me saludaba. Por ahí algún viejito, cuando nosotros hacíamos la ronda en la plaza, algún anciano se ponía de pie y se persignaba. No sé por qué lo hacía, pero creo que era una señal de respeto. Camino hacia el sol para curar las heridas. Así es, Lucas, una dimensión de la potencia de la segregación, del miedo, del terror y al mismo tiempo del aislamiento de aquellos que en realidad deberían haber estado mejor relacionados con su entorno. Por eso le preguntaba antes al legislador acerca de la población. Yo a esta altura del partido, así como creo que la responsabilidad suprema es del poder, no le quito responsabilidad a aquellos que, viviendo muy cerquita, no abrazan al que está siendo perseguido. Algunas cosas que dejó el legislador respecto del Partido Justicialista, ¿no? De cómo fueron las elecciones internas, ¿no? Y de cómo también es hoy parte de la Alianza Cambiemos. Recordemos que el propio jefe de ministros, Peña, también, Mauricio Macri, viene construyendo una estrategia de decir que ante la fragmentación del PJ puedan ir conformando en las distintas provincias la Alianza Cambiemos o fortalecerla. Eso creo que es parte de una evaluación a partir de una derrota, que fue hace apenas 6 meses y monedas, pero creo que muy temprano, porque una cosa es Jujuy, hay que ver otras provincias y hay que ver también cómo se van a ir parando los distintos sectores políticos en el marco de la conflictividad. Jujuy es muy particular, Jujuy está sitiada y Jujuy creo que es el laboratorio y por eso él decía, ya vino 3 veces Mauricio Macri, porque se quieren parar desde ahí como para poder influir sobre Tucumán, ¿no? Y sobre otros espacios. Lo interesante es que este es el modelo que se observa. Claro. Un modelo represivo, de ajuste y relacionado con la anulación de las conquistas sociales. Y una cuestión que tiene que ver también con cómo el Ejecutivo se pudo parar por sobre el Judicial como para también ejecutar esa persecución que está a la vista de todos, ¿no? Quedó enredada. Cuando vuelva a Jujuy, tocaré tus manos para sentir el invierno. Bien, Zulema Miranda, una semana exacta de la marcha del apagón. ¿Qué pretenden? ¿Intimidar? Para sentir el invierno que yo he dejado. María Eugenia Ambrosetti, eso lo hacen bien, reprimir. Alito AEP, Daniel Cabeza, Silvia Okotolovich, Jorge Alonso. María Clara Carrillo, sigue la historia en el país de la alegría. Raquel Glusman, terrible. Estamos en los especiales de La Gráfica, una producción singular destinada a analizar lo que ocurre en la provincia del Jujuy. Atenti, porque las comunicaciones son difíciles en un distrito en el cual habitualmente nos hemos podido vincular a través del teléfono de manera fluida. Que tus ojitos, que en la distancia te está perdiendo y con tu ausencia me voy muriendo. Ángel Muñoz, mira la consideración, aprendió de la Rúa, de la ruina, dice este hijo de puta. Atenti con esto, en realidad no voy a descargar a De la Rúa de responsabilidades, amigos,
pero el poder concentrado, como bien se señalaba hace un instante, de los Blaquier en Jujuy, es lo suficientemente histórico, largo, potente como para ser ellos los que le dan clase al del arruismo con respecto a la represión del 2001. Entiendo la observación porque está hablando de la coalición entre radicales y Cambiemos y está hablando de Gerardo Morales. Una observación al respecto: las cosas pasan, las cosas transitan en este primer semestre. La alianza PRO, Cambiemos, UCR sigue en pie. ¿Qué dirán los radicales de todo esto? ¿Qué dirán los radicales de la ausencia de democracia tanto en los DNU que anulan leyes como en los palos que liga la población? Bueno, cuando hablamos del radicalismo hablamos de distintas vertientes, ¿no? Digamos, el irigoyenista me imagino que se va a ver interpelado y quizá hay sectores más conservadores, neoliberales, que de hecho, bueno, han gobernado el país, ¿no? Digamos, hay un mea culpa que en muchos sectores no se hizo de la Rúa y de esa experiencia que fue la continuidad y, bueno, por lo tanto el estallido del menemato, ¿no? Una continuidad. Ahora, con respecto a lo que decías de Blaquier, y sí, es de alguna manera una provincia atendida por su dueño. Claro. Y si uno toma lo que pasó en la última década, estaba el proceso de la Tupac Amaru, que por supuesto tiene sus contradicciones, porque en realidad es una organización popular que también se ha desgranado fuertemente, bueno, con esta embestida, pero también porque creo que, bueno, eso es un debate a dar de cómo se fueron construyendo ciertas organizaciones populares en base a los recursos del Estado y que, bueno, quizá lo que no lograron después es afianzar, digamos, sobre bases que permitan ante una embestida como esta, bueno, poder dominar la cosa, es decir, las monumentales obras de los barrios, de la Tupac Amaru, de la gestión de escuelas, de hospitales, ¿en qué va a quedar? ¿No? Porque lo que vemos es que el revanchismo va por todo. Que si no quede piedra sobre piedra. Claro. Que sea. Eso por un lado. Y por otro lado, se ha logrado meter a los Blaquier en el banquillo de los acusados. Digo, no es menor lo que simbólicamente ocurrió en la última década. Por ejemplo, yo le decía al legislador de algunos... yo recuerdo haber charlado con muchos jujeños que me contaban cómo mujeres de los barrios populares que trabajaban, ¿no? Como trabajadoras de casa particular y que de repente, bueno, como le pagan 2 mangos... Recordemos que las trabajadoras de casa particular han logrado en la última década el beneficio y en realidad el derecho de tener trabajo registrado, ¿no? Porque siempre han sido... precarizadas, ¿no? Eso ya es difícil de absorber para las clases altas en las grandes ciudades. Claro. Imagínate en el interior del interior. Bueno, y se iban a trabajar a las cooperativas porque ganaban más, claro, porque podían conseguir su vivienda, digamos. Hoy, a ver, estamos hablando de que conseguir la vivienda propia en la Argentina es un derecho de pocos, porque el procrear no logró ser masivo como muchos queríamos que sea. Pero en Jujuy se logró un nivel de construcción de vivienda que, si uno lo compara con otras provincias, es muy, muy fuerte respecto también a la población de la propia provincia. Bueno, hoy lo que se ve es el revanchismo, que también lo estamos viendo en Capital Federal, con el nivel de despidos que hay desde enero. Bueno, por un lado, me parece que está eso. Y otra cuestión que se hablaba sobre Milagro Sala es que es la dirigente que se le paró de mano a los Blaquier. Digamos. Por eso, esto de los Blaquier como patrón de estancia, ¿no? Como en su momento también había sido de Salta patrón Costa, bueno, es parte ese mismo ADN oligárquico que en la Argentina está más vivo que nunca. Una observación al respecto es cierto, pero digamos, el procrear le cambió la vida a muchas familias. Tuvo ni hablar. Fuerte inserción y condicionó a bancos y a gobiernos distritales. Algún día habría que contar la historia de la potencia con que ingresó en zonas del interior de provincia de Buenos Aires. Miles y miles, pero ¿sabes cuál fue la limitación del procrear? El no haber logrado ejecutar desde el Estado que haya una planificación de las tierras, porque en última instancia después vos veías a los funcionarios nacionales yendo a discutir para que haya tierras para la construcción de vivienda cuando el mercado inmobiliario se comía todo. Nos meten en el debate que veníamos teniendo los amigos, Leo Toscano, pues ¿quién lo eligió? Y Faustino Velasco va en esa dirección, lo hablábamos recién con el legislador. Ojo al piojo, dice Faustino, que Morales ganó con más del 50% y más de 20 puntos sobre Fellner. Algo pasa allí. Sí, algo pasa, claro. De otro modo, no serían estos los resultados. En
esta tierra puneña. Claro que el algo pasa no implica una respuesta sencilla, una respuesta por fuera del análisis. Pasan muchas cosas. Hay una historia, hay una represión, hay un intento de segregación, hay una falta de comprensión del bien común como elemento constitutivo de la sociedad, y también hay errores propios, también hay traspiés en las iniciativas que desarrollan los sectores populares. Todo eso se conjuga. Como decía Scalabrini Ortiz, no hay provincias pobres, hay provincias empobrecidas. De alguna manera uno piensa Jujuy desde ese lugar, ¿no? Desde esas provincias que han quedado por fuera del modelo agroexportador y que el proyecto industrial, el proyecto nacional popular, no logró todavía incluir de manera total, ¿no? Por eso también se perdió, ¿no? La derrota también tiene que ver con eso. Creo que, sin embargo, la propuesta de la Tupac Amaru y la propuesta de, una cantidad de cooperativistas que venían construyendo, incluyendo también cantidad de trabajadores, y que ese entramado está hoy destrozándose. Estamos a 6 meses, de esta embestida, y he charlado con algunos dirigentes, por ejemplo, de la Central de Trabajadores de la Argentina, que están yendo de manera mensual, están yendo a ver a Milagro y también caminan los barrios. Dicen que está todo frenado, porque claro, dependían del Estado, dependían de esos recursos. Y después una cuestión respecto a la corrupción, porque acá, Pibe y Villeros, se habla de, diferentes medidas de lucha, ¿no? Como la CAMPE, se habla de intimidación, asociación ilícita, digamos. Esta forma legal puede, que es la ley terrorista que también se ha votado en su momento en el Congreso y que puede dar para cualquier cosa, para que un dirigente sindical o un dirigente social sea acusado de que está, ¿no?, ejecutando casi un crimen por defender los derechos sociales. Creo que ahí están claros los contrastes. Creo que así como hay una provincia sitiada, está muy claro, ¿no? Me imagino si un jujeño se pone a opinar de política, ¿de qué lado está? Eso decía también el legislador, ¿no? La grieta está muy clara en Jujuy. Un abismo. Es un abismo, ¿no? Si está clara acá en Buenos Aires, ni hablar allá en el norte. Para Buenos Aires, el mejor aire te lo ofrece Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 para todo el mundo. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente. Especiales Radiográfica. Entre fuegos artificiales. Vamos con una última voz que creo que vale la pena para cerrar este trabajo de producción. Olga Márquez de Aredes, un mensaje. Tengo 8 nietos ya, y en estos días de que los chicos ven pasar con coronitas, con ramitos de flores, y mi nietita me preguntaba, abuela, ¿dónde le pongo yo una flor a mi abuelo? Y yo le digo, no sé, hijita, seguiremos buscando, porque tiene que haber algún lugar donde están los restos mortales de tu abuelo, y cuando lo encontremos lo sepultaremos como corresponde, no a cristiano, sino a ser humano. Gracias Agustín Montenegro y todos los amigos que se siguen comunicando de un modo u otro aquí a la gráfica para brindar su opinión y para difundir el programa. Estos han sido los especiales de los viernes. Reiteración fin de semana. Julián Pelliza en los controles, Omar Zanarini en la producción. Toda el área periodística y las tiras juntos para brindarle la mejor información, el análisis, para ayudar a pensar y a develar. Lucas Molinari, gracias por estar aquí. Gracias, Gaby. El 28 de julio se cumple un nuevo aniversario, 40 años de la desaparición de estos 20 trabajadores en el Ingenio Ledesma. Así que vamos a estar haciendo la cobertura porque hay mucha gente de Capoma, como Gabriela Heroles, que es trabajadora social aquí en el barrio de La Boca, que siempre va y milita la causa.